Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tiempo, Señor, para estar aquí en el estudio, Señor, de tu palabra. Te doy gracias porque nos has permitido, Señor, estar acá, porque tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra sin ninguna consecuencia, Señor. Podemos hacerlo de manera libre. Te pido, Señor, que seas bendiciendo lo que vamos a estar estudiando hoy, al personaje, Señor, que vamos a estar viendo el día de hoy, que podamos, Señor, aprender de todo lo que tú nos muestras, Señor, que fue en su vida. También te pongo, Señor, en tus manos, los hermanos que por diferentes razones no están aquí, Señor. Si es por temas de enfermedad, Señor, si ayudándolos, si es por desánimo también, Señor, poniendo a la persona que los anime, Señor, que sean volviendo a tus caminos. Te pongo, Señor, en tus manos también el resto del culto, permitiendo que sea bendición para nuestras vidas, Señor, que también eso más adelante pueda verse reflejado en que podamos, Señor, también ser de guías para otras personas. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, primera de Samuel, ¿sí? Así rápidamente para los que no habían venido y que no saben de qué estamos hablando, estamos viendo el libro de Samuel. Nota que Samuel es el último juez y también se le considera el que comienza como la época en que los profetas escribían libros, ¿sí? También en épocas, si vamos a poner unas fechas, eso es alrededor como del año 1000, ¿cierto? 1100, 1000 antes de Cristo. Y hoy justamente vamos a empezar a hablar de un personaje que es justamente este, incluye el periodo del reinado de Saúl. Entonces vemos de que ya leímos al inicio del culto que el pueblo de Israel le dijo a Samuel: venga, constituyenos un rey. Pero lo que es el primer rey es un señor que se llamaba Saúl. Pues en ese momento no es un rey, pues no es un señor siquiera, es un muchacho, ¿sí? Y recordemos de que cuando el pueblo de Israel llegó y conquistó toda esa área, ¿sí? Ellos llegaron y echaron a los pueblos que había en ese lugar, ¿cierto? No los exterminaron a todos, ellos quedaron con vecinos, pero se repartieron la tierra y más o menos así fue como la repartieron. Por cada tribu se repartían unos sectores, ¿sí? Entonces vemos que hay unos sectores en el centro de Efraín, más arriba hay más de Efraín, Rubén, Dan, Benjamín, y resulta que si notan, Benjamín es este aquí chiquitico. Justamente Jerusalén queda en el lado donde quedaba la tribu de Benjamín. Eso es importante, porque justamente vamos a ver. Y saben que son 12 tribus, porque eran los 12 hijos de Jacob y se repartieron en son 12 tribus. 12, pero también hay un detalle ahí ya que lo mencionan. Había una tribu que no tenía tierra, era la tribu de Leví, ¿sí? Pero quedaron otras dos tribus que son Efraín y Manasés, que eran los hijos de quién? De José. José fue el que estuvo en Egipto, ¿cierto? Y estuvo con Faraón y toda esa historia del éxodo, ¿sí? Entonces cuando vean que es que ¿dónde está José? No, José tuvo dos hijos y estaba Efraín y Manasés. Y esos son su pedacito de tierra. Pero también vamos a ver que efectivamente ya cuando vemos a Saúl, este mapa lo vamos a empezar a utilizar a partir de ahora porque ya entra en la historia de Saúl, ¿sí? Resulta que Saúl tenía que pelear contra ciertos vecinos que eran los de Filistea, ¿cierto? Los filisteos, que da la casualidad que eran justamente donde hoy en día también hay guerras y hay cosas, que es por toda esa región de Gaza. Ahí mismo era donde quedaba el territorio de los filisteos, ¿sí? No que sean exactamente las mismas personas, pero allí era el territorio, ¿sí? Entonces, vamos a ver el tema de hoy, que dice que Israel pidió un rey. Está separado en 4 partes. La primera es que Israel persistentemente pide un rey, ¿cierto? Luego el encuentro de Samuel y Saúl. Luego Samuel unge a Saúl como rey. Cuarto, el pueblo rechaza a Dios, ¿cierto? Y durante la escuela amiga estemos pensando en esta que sería la verdad central de hoy. Dice: la Biblia nos enseña el peligro de tratar de resolver los problemas usando soluciones humanas en vez de confiar en Dios. Samuel era un rey. No, él era un juez, ¿cierto? Recordemos que en el libro de los jueces, ¿qué particularidad tenían los jueces? Los jueces eran puestos por Dios, ¿cierto? Y era una persona que guiaba al pueblo en diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, un juez que se acuerde, el nombre de uno. Gedeón, ¿cierto? ¿Y qué hizo Gedeón? Él dirigió al pueblo para pelear contra los enemigos que eran los moabitas, ¿eh? O
Sansón fue un juez que también peleó contra los filisteos. Sí. Había otro que llamaba Jefté, que peleó contra, creo que era también contra los amonitas. ¿Sí? Y luego también había una jueza que se llamaba Débora. ¿Cierto? Entonces los jueces, ellos tenían básicamente el llamado de Dios. Y no era necesariamente que, es que los jueces vienen de una tribu. No, todos los jueces eran de diferentes tribus. ¿Sí? Y Samuel su papá era de la tribu de Manasés, creo que era. Sí, hay algo, mis amigos y hermanos, y es que hay que mirar que hasta ese momento había una teocracia, o sea, era el gobierno de Dios. Ese pueblo era gobernado a través de los jueces que eran puestos por Dios. Entonces, eso es llamado la teocracia. Y que a partir de ese momento, en la historia bíblica, se va a ver algo diferente, porque ellos rechazan a Dios. No quieren que sea Dios el que gobierne sus vidas, sino que le van a dar la autoridad a un rey, como lo hacían las otras naciones, que es parte de lo que... Pero ahí están las dos partes, teocracia y reinado. Eso. Entonces, vemos, empezando ya con el tema del pasaje de hoy, que todo el capítulo 8 de Primera de Samuel nos habla de cómo fue el final pues, del tiempo de como el gobierno, ¿cierto? Sí, entendiendo gobierno como la persona simplemente que está al frente juzgando, ¿sí? De Samuel. Samuel se envejeció, o sea, es una persona que empezó como desde niño, creció, tuvo familia y ya estaba viejo, ¿cierto? Y el hecho de que estuviera viejo tiene varias implicaciones. Por ejemplo, cuando las personas envejecen, empiezan a decir, bueno, ¿a quién le tengo que delegar mis cosas? ¿Cierto? Y empiezan a delegar responsabilidades, de pronto si tienen propiedades las empiezan a de una vez repartir, ¿cierto? Dejan todo por escrito, dejan testamento, se preparan porque en cualquier momento Dios los puede llevar, ¿cierto? O sea, yo creo que una cosa es que uno muera joven en un accidente o alguna cosa fortuita, y otra cosa es que ya cuando envejecemos, pues uno sabe que en cualquier momento llega su hora. Y ya el resto del pueblo, teniendo a Samuel como dirigente, empezaron a preocuparse y dijeron, bueno, a ver, resulta que vamos a leer el capítulo 8, dice que aconteció, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces ya Samuel estaba en ese periodo de transición, dijo, bueno, mis hijos van a seguir juzgando así como yo he juzgado. ¿Sí? Pero ya leímos que el pueblo dijo, no. Si no bajan a sus hijos como jueces, vean que estos muchachos no son pues el mejor ejemplo de la vida, porque aunque si vamos un poco atrás vemos que los hijos de Eli eran un desastre porque se acostaban con otras mujeres, iban por unos pecados horribles, ¿cierto? Inmoralidad sexual y todo. En cambio los hijos de Samuel de pronto no eran tan graves entre comillas, pero sí dice el versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras, 1, la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces ellos básicamente era como que, si usted me da por debajo, sí, según dejarlo corromper. Eso, entonces ahí uno dice, bueno, es que si nos van a dejar en manos de esos que ya vemos, que son corruptos, no. Diga que nosotros queremos un gobierno diferente. Pero ¿qué pasó? En vez de pedir un juez diferente, ¿sí? Es posiblemente si ellos no hubieran hecho lo que hicieron, posiblemente lo que seguía era simplemente que cada generación iba a seguir teniendo sus jueces. Ellos dijeron, no queremos eso, sino que queremos que haya un rey. ¿Y cuál fue la reacción de Samuel cuando el pueblo le dijo que quería un rey? Versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dije, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró. Eso. Entonces, ¿qué pasa cuando uno escucha algo como que le hace Hay algo que es muy particular y es que eso se hizo en el Antiguo Testamento y ahora también. Dejamos a Dios para consultarle de último. Entonces hacemos nuestra voluntad, decimos, llevamos la vida a nuestra voluntad y a Dios lo dejamos a un ladito. Ya después, por la circunstancia, entonces saludamos a Dios. Eso fue lo que pasó aquí con Samuel. Samuel no hizo lo que tenía que hacer, era decir el Señor, ya estoy viejo, ya me queda de tal
cosa, ya mis hijos esto, ya lo otro. Señor, ¿qué hago? Era lo que tenía que ver con Samuel. Pero Samuel que empezó ya cuando ya todas y sin tener en cuenta a Dios. Lo último que hizo fue decir, hablarle al Señor, pero cuando ya prácticamente el pueblo había pedido rey. Pero antes él no lo hizo. Eso es lo que pasa también ahora. A veces. Y vemos que la reacción de Samuel fue igual al final, pues fue una reacción bíblica. Porque ante algo que nos choca, uno puede decir, o empezar a alegar, o más bien esperar un momentico e ir a orar. Entonces eso es como una de las enseñanzas del día de hoy. Cuando algo nos choca... Al Señor, o sea, era la comunión que tenía el Señor con Samuel, porque es que él le mostraba todo cómo debía de hacerlo, a dónde debía ir, todo se lo mostraba. ¿Cómo es posible que no haya primero, Señor, mira lo que pasa, mis hijos esto, aquello, en fin, y ponerle delante la presencia del Señor todo, antes para que Él fuera el que le diera la solución? Entonces esperó que el pueblo diera la solución y ya el Señor dijo, bueno, como ellos pidieron eso, háganlo. Eso, y el versículo 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces, básicamente, el pueblo dijo, listo, tenemos un rey. A Samuel entendía la significación de rey, pero Dios lo que le dice es como, no se preocupe, porque es que no es algo contra usted, es algo contra Dios mismo. ¿Sí? Entonces el pueblo desechó que fuera Dios el que estuviera al frente de ellos. Sí, hay algo, y es que de una u otra manera, hoy el ser humano en algún momento de su vida ha desechado a Dios. Y eso cada uno de nosotros lo podría experimentar. Pero el desechar a Dios tiene unas consecuencias. Así la persona sea consciente, ojo, peor aún, muchas veces es inconsciente, pero lo desechó. Aquí hay un pueblo consciente. Y no solamente eso, el Señor les va a abrir los ojos. Mire, es que esto es lo que le va a pasar. Y vamos a ver que es que no, como dice el tercer punto. Y el pueblo no quiso morir. Por un oído les entró y por el otro les salió. No quisieron. Eso. Y hacia modo grosso, lo que les digo es como, usted, si tienen un rey, ese rey va a tener unos privilegios que los demás no. Porque hasta ese entonces, básicamente todo el pueblo era como, o sea, tenía el mismo estatus. Sí, o sea, cada familia tenía sus dirigentes y entre ellos se juntaban en asambleas y decidían cosas, ¿cierto? O decían como que no, es que tenemos que ir a la guerra, entonces el más capacitado en su momento era el que dirigía esa guerra. Los que obviamente no eran siervos de nadie, o sea, nada, ellos no tenían que hacer determinadas cosas, no tenían que hacer esos oficios y todo eso, y el Señor ya les muestra a qué se someten y ellos hicieron esa guerra. Eso, y Samuel, Dios le dice, hágame el favor y les dice todo lo que les va a pasar. Y vemos que el pueblo al final dice, pero el versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. O sea, ellos dijeron, no. O sea, entendemos lo que nos dice, pero no, ya no queremos más este sistema. Queremos un sistema donde haya un rey, donde tengamos, pues, quién sabe qué pensaría. Quien nos mande y a quién echarle la culpa. Sí, y ser siervos porque eso es lo que les va a pasar. Claro, y también es que la razón que ellos dan también es como un poco chistosa, porque entonces el versículo 18 dice, el 20, y nosotros seremos también como todas las naciones. Ellos veían que todas las naciones tenían sus reyes, y ellos eran los únicos que no tenían ni siquiera un rey, y ellos para poder hacer todas las cosas hacían todo diferente, entonces ellos sí notaban que había algo raro, pues no era como lo normal. Yo pienso que era como el orden de todos esos soldados y el brillo y montados en un caballo y todos pues como siguiendo un orden, lo que se veía por fuera, pero no sabían que todo eso era demandante tanto de ellos como personas, sino también de sus familias y que los iban a poner a trabajar como esclavos, prácticamente como esclavos. Ellos no alcanzaron a entender eso ni lo alcanzaban a entender. Ellos veían, era como... Me imagino que cuando esos reyes venían y se apoderaban de todo, eran ese que los gobernaba y todo eso, ellos decían, no, si nosotros queremos ser como ese pueblo, pueblos valientes y todo eso. Pienso yo que era una imaginación que ellos tenían. Era
Samuel no era de Benjamín, era de Efraín. El que era de Benjamín es otro, que vamos a estar viendo ahorita. Entonces, claro, igual es hoy en día. O sea, por ejemplo, cuando piensan en un país, piensan en el presidente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un país donde no hay presidente? O donde el presidente no tiene como... Es raro. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el presidente de Suiza? Es un señor, o sea, sí existe un presidente de Suiza. Pero resulta que Suiza es un país diferente, es un país muy raro, porque ellos están divididos por regiones. Entonces el presidente no es el que tiene realmente tanto poder, ¿cierto? Y es un país como raro, ¿cierto? Nosotros nunca pensamos, no, es que el presidente de Suiza, en cambio cuando pensamos, no sé, el presidente de tal país, el presidente de Estados Unidos, el presidente de España, el presidente de Colombia, el presidente de... ¿cierto? Se vuelve la persona con la que uno referencia, esta persona es la que dirige tal país. Y el pueblo de Israel dijo, nosotros queremos eso, algo así, o sea, era un pensamiento humano, ¿cierto? Era un razonamiento humano, era una solución humana, pero no era finalmente lo que Dios quería para su pueblo. Un desprecio para sí. Exacto. Querían enriquecer por la apariencia. Sí, querían era como esa orgullo de decir, es que mi rey es tal. Eso es lo que querían y Samuel les mostró que cuando eso sucediera iban a tener varios problemas de orden económico. Porque ¿qué pasa cuando hay un rey, cuando hay un gobierno? Todo se lo coge para él. Resulta que hay que pagar impuestos. Entonces, por ley, el pueblo de Israel tenía que separar el diezmo, ¿cierto? ¿Y a quién tenían que darle el diezmo? Al Señor. Y eso lo daban al templo, cuando había templo, o en ese caso que todavía no había templo, al tabernáculo. Exacto. Y ese 10% era de ofrenda para que también los levitas pudieran seguir haciendo su trabajo, que era enseñar la palabra. No, y que tenían que tener seguridad porque ellos no tenían herencia. Exacto. Ellos no les dio el Señor herencia porque ellos iban a vivir de las ofrendas que daba el pueblo. Eso, las primicias. exacto. Y el trabajo de los levitas no era cultivar la tierra, ni tampoco apacentar el ganado. El trabajo de ellos era estudiar la Biblia y enseñarla al pueblo. Y por eso Dios dijo que tenían que dar el 10%, y eso era sagrado, eso no lo podían tocar. ¿Qué pasa? Cuando llega el rey, resulta que también hay que darle una parte al rey. Entonces, cuando uno mira, realmente ellos daban el 30%, daban 10% al templo, otro 10% más o menos lo daban al gobierno, y tenían que dar otro 10% para ayudar a los pobres. ¿Sí? Y eso es lo que la ley les daba a ellos. O sea, ellos su 30% no se lo quedaban en el bolsillo, sino que ellos ya tenían eso un propósito. Entonces, en vez de quedarse con el 20, se quedaron al final con el 30, de cuenta que querían el resto. Pero eso es un detalle pues que humano. La parte importante es que el pueblo decidió no querer a Dios, es decir, desecharon a Dios. ¿Sí? Y eso pues en el futuro iba a traer ciertas consecuencias. Pero bueno, finalmente esa fue la decisión y Dios dijo, escucha lo que el pueblo te diga. Entonces dice el 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra tierra. Entonces ya quedó decidido que iba a haber un rey. ¿Quién? Todavía no se sabe. Entonces vamos a seguir leyendo quién fue ese rey. Resulta que ese rey iba a ser un muchacho que se llamaba Saúl. Vamos a empezar a leer capítulo 9, versículo 1. Había un varón de la tribu de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamín. Antes de continuar, ¿ustedes recuerdan en el libro de Jueces qué fue lo que le pasó a la tribu de Benjamín? Resulta que los exterminaron casi por completo. ¿Cierto? O sea, hay una razón por la cual la tribu de Benjamín terminó siendo reducida. Fue muy poquita la gente que era de la tribu de Benjamín. Y es que a ellos los mataron todos porque hubo una guerra entre tribus en algún punto. ¿Sí? Y la cantidad de personas que hubo en Benjamín eran más poquitas. Entonces, solo para que recordemos. Y dice el versículo 2 del capítulo 9. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El de hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, era un muchacho que era más bien alto y bien parecido.
Versículo 3. Y había perdido las asnas de Cis, su padre, el padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las armas. Y él pasó el monte Efraín y allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sur, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las armas, estará acongojado por nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una época donde no voy a celular. Ay, ya llegó, ¿dónde está? Y decir que uno se va a ir a caminar, pero pues, yo no sé si ustedes han hecho alguna vez el intento. A mí me gusta caminar. Entonces, por ejemplo, yo digo: ay, ¿cuánto me demoro de aquí a Itagüí caminando? Por ahí 5 o 6 horas. Entonces, y cuando uno va y mira la cantidad de terreno, que es todo eso que describen acá, pues aquí no les traje mapa, pero eso es varios días de camino. Varios días caminando. Entonces, el muchacho que dijo: no, venga, que ya ha pasado mucho tiempo, yo no tengo forma de avisarle a mi papá que no he encontrado las asnas. A lo mejor ya no están preocupados por las asnas, sino que están preocupados por nosotros. Entonces ahí ya se empezó a preocupar. Y eso es un detalle que de pronto sería bueno rescatar. Que Saúl, a pesar pues de cómo fue su vida y que al final tuvo muchas equivocaciones, a nivel familiar, él era una persona muy familiar. ¿Cierto? O sea, él estaba preocupado de decir dónde estaba. Él era consciente que él no se movía solo por el mundo, sino que tenía familia. ¿Sí? Y se preocupaba, él decía: no, pues ¿qué estará pensando mi familia? Mi papá debe estar preocupado. ¿Cierto? Y pensaba en eso. Vamos a ver qué continúa. Dice el versículo 6. Él le respondió: ¿quién? El criado, porque él no estaba solo, él estaba como un ayudante pues, de la casa. Dice: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre principio. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Para esto daría al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Eso era pues como, dice que 11 gramos de plata, eso igual pues es un valor que no es poquito, ¿sí? O sea, era bastante. Pero entonces ellos dijeron: bueno, vamos entonces a preguntarle a este varón de Dios, que es Samuel, qué es lo que sucede. Entonces dice el versículo 9: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, en ese entonces se le llamaba vidente. Versículo 10: dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: este está en este lugar el vidente. Ellas respondieron y dijeron: sí, helo allí delante de ti, porque date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego. Entonces, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallarán. Entonces estas muchachas le dijeron: corra porque se le va a ir. Entonces, claro, Saúl llegó a correr a ver, a encontrarse con ese Samuel, que era el vidente. Entonces dice el versículo 14: entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. ¿Y qué sucede? Aquí vemos el momento del encuentro, pero resulta que ese encuentro no cogió desprevenido a Samuel. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl,
Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios detalles. El primero es que Samuel no era una persona de guerra. Es decir, Samuel no era quien dirigía al pueblo a batallas y cosas de ese estilo, no. Samuel era una persona muy entregada al estudio de la palabra y a juzgar al pueblo, ¿cierto? Y no hablaba ligeramente, porque todo lo que decía se cumplía al pie de la letra. ¿Sí? Dice en versículos antes, que lo leímos hace 15 días, que ninguna de sus palabras fue echada en tierra, es decir, todo lo que decía se cumplía. Entonces, pero era un gobierno pacífico. sí. O sea, ellos no se veían en contiendas, pues había problemas entre familias y los desacuerdos que la guiaban, pero no tenían que rendirle culto a nadie, no tendrían que irse a rendirle pleitesía a un gobierno, absolutamente nada. Era un pueblo de paz. O sea, el profeta gobernaba ahí como profeta. O sea, por medio de él era que se guiaba todo. En cambio ahora la cosa cambiaba. Eso, ¿por qué? Porque dependiendo del momento de la historia hay necesidades diferentes. Hay momentos en los que hay, entre comillas, paz, o sea, ausencia de guerra. Y hay momentos en los que les toca a ellos defenderse de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para este momento de la historia, ya los filisteos los tenían en la nuca, pues así encima. Y ellos necesitaban a alguien que los liberara. Y Samuel no era el caso. Pero realmente Dios siempre los había sacado adelante. Ellos no necesitaban de eso. Pero ya el pueblo dijo, no, hasta aquí, ya no queremos más. Ya no queremos más que Jehová gobierno sobre nosotros. Y ya queremos ser como todas las naciones. Y todo ese tipo de cosas que hace que desafiemos directamente a Dios. Eso. Entonces, versículo 18 dice: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, o sea, lo de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las armas que te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. O sea, ya va 3 días caminando. No, pero ya sabía esa historia, imagínelo, porque antes de haber recibido a este. Ajá. Dice: mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Ese comentario está como muy raro. Y bueno, No, porque es que si a usted lo cogen de quemarropa y le dicen algo así, usted queda como... O sea, claro, es el presidente de Jehová. El hombre sabía lo que pasaba, pero le sale con un comentario como salido. Pues, Saúl, yo me imagino que digo, yo lo sigo, pero venga que eso está muy raro. Y 21 dice: Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces, claro, la parte de las armas, bien, pero eso último es como, uy, venga, no, ¿cómo me dice eso? Porque además de que era Benjamín, lo que les decía, Benjamín fue casi exterminado, entonces eran los que en población eran los más pequeños. Y él decía: es que mi familia también es la más pequeñita. Entonces, ¿usted por qué me está diciendo que todo lo codiciable delante de Israel es para la casa de mi padre? No, eso está muy raro, pero es bueno. Entonces dice el 22: entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar de la cabecera de los convidados, porque eran unos 30 hombres. O sea, mejor dicho, lo cogió y lo puso al frente de la mesa. en el lugar predominante. Más raro todavía. O sea, eso estaba muy raro. Y dicen, y dijo Samuel al cocinero, 23: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Y el 24: entonces alzó el cocinero una espaldilla, es decir, ¿cuál es la espaldilla? Ese es el lomo. Es el lomo. ¿Cierto? Porque el lomo, que no sabe que es de la parte más tiernita que tiene la res cuando uno la va a asar o a cocinar. La mejor presa. Es de la mejor presa, es la más sabrosa y también es la más costosita. Entonces, es la mejor porción. 24, entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo
he convidado al pueblo. Es decir, que Samuel convidó al pueblo y el pueblo no sabía para qué. Yo estuve investigando porque a mí me pareció raro que Samuel fuera a un lugar, porque el pueblo solo se reunía cuando habían fiestas. Y yo pensaba, ¿será que esto sucedió en alguna fiesta? Y resulta que no. Que la razón por la cual el pueblo se reunió es porque Samuel le dijo que se reuniera, porque sabía que ese día iba a aparecer quién iba a ser el Y no le dijo para qué se reunía. No, es que nadie sabía nada, ni siquiera Saúl sabía nada, pero Dios iba guiando como todo el proceso. 25. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alma, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despides. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces aquí vemos varias cosas, ¿cierto? Lo primero es que Saúl básicamente casi que a quemarropa le tocó esta situación. Él no la estaba buscando, él no la buscó. De hecho, cuando vemos quiénes fueron los que pidieron rey, dice que fueron los ancianos, ¿cierto? O sea, eran las personas mayores, eran los dirigentes de cada familia, ¿sí? Los que fueron y le dieron a Samuel la cuestión. Es decir, los jóvenes realmente no estaban como muy metidos en ese tema político, pero al final, pues Dios organizó toda la cuestión, tanto así que Samuel ni siquiera sabía quién iba a ser. Dios le dijo un día antes: va a aparecer una persona de la tribu de Benjamín. Y claro, hay una cuestión, y es que cuando llegó ese muchacho, pues primero era alto y era bien parecido. Entonces Saúl dijo: uy, listo, este muchacho va a ser el rey. Y se quedó hablando con él toda la noche. Vayan a saber pues, de qué conversaron, pues se quedaron conversando. Y ya cuando era amanecido, o sea, es decir, pasaron casi que toda la noche conversando, lo va a despedir y resulta que ese es el momento en el que llega lo que Saúl no se espera. Y es que lo declara rey, pero con algo antes. ¿Cierto? Hay dos momentos en los que Saúl es declarado rey. El primero es este. Entonces vamos a leer el capítulo 10. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Entonces, aquí quiero que pensemos lo siguiente. ¿Qué significa la palabra o el hecho de hacer una unción? La palabra unción la idea de una unción tiene el siguiente significado, y es separación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice que se ungía con aceite los utensilios de la casa de Jehová, es porque esos utensilios, ¿cierto?, estaban separados para que fueran de un uso exclusivo para la adoración a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El ungimiento era un símbolo de separación, ¿sí? Y el ungimiento se ve durante toda la palabra, ¿cierto?, en diferentes momentos. Generalmente, por ejemplo, en este caso, en el caso de Saúl, lo ungen porque lo estaban declarando rey, ¿sí? Ahora, yo tengo una historia muy chistosa de una muchacha que la mamá, un día, la muchacha dormida le echó un montón de aceite que para ungirla. Resulta que la mamá asistía a una iglesia que no era de muy sana doctrina, y la muchacha estaba empezando a asistir a una iglesia bautista, y la mamá empezó a sentir que la hija se le estaba como yendo por donde no era. Entonces ella, en su afán como de hacerla que volver, pensó que ungiéndola algo iba a pasar, ¿cierto? Resulta que, a ver, el hecho de la unción, eso no es magia, eso no es algo mágico como que, ay, mágicamente esa persona se transformó que porque lo ungieron. No, ¿sí? Sino que eso simplemente es un símbolo así parecido a como es el bautismo, ¿cierto? Cuando uno se bautiza, ¿qué sucede con uno? Ya puede uno pertenecer a la iglesia como miembro. Era un hombre nuevo. Recibe el Espíritu Santo. No. Y eso es una cosa importante.
Porque, ¿cuál es el objetivo del bautismo, cierto? El bautismo bíblico. Un paso de obediencia. Es un paso de obediencia. ¿Por qué? Porque se supone que usted antes de bautizarse ya tuvo que haber recibido a Dios, a Jesucristo como su Salvador. Y es cuando uno lo recibe, cuando efectivamente el Espíritu Santo entra en la vida. Pero, ¿para qué nos bautizamos? Nos bautizamos para mostrarle alrededor nuestro que ya somos separados. Se vuelve un símbolo. Sí, ahí hay algo, y es que cuando se habla de ungimiento o ungido, por ejemplo, se habla del Señor Jesucristo, Él es el ungido de Dios, el apartado, el separado. Cuando se habla alrededor del Antiguo Testamento, muchas personas hicieron prácticas de ungir, lo hacían como dice ahí, y por eso tenés la imagen del aceite, ¿sí? Cuando hay prácticas actuales, por ejemplo, el paso del bautismo, hay algunos grupos y personas que piensan que el bautismo en agua es un requisito para que el Espíritu Santo de Dios more en la persona, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando la persona recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces es el bautismo del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en esa persona que ha recibido a Cristo, se convierte en su discípulo, y ahí el paso al agua es un paso de obediencia, no es mágico. No es que entonces usted come y se bautiza y entonces ya, se le acabaron sus problemas. O como dicen, porque se vuelve un misticismo. Entonces llega una persona en el resguardo, una de las indígenas, y entonces me dice: pastor, necesito que me bautice a Claudia para que se le quiten todos los pecados. Pero con una condición: me la va a bautizar en el río Cartama. Y el río Cartama es un río hermoso, de aguas cristalinas, pero caudaloso. Y entonces, ¿qué dijo la señora? Me la va a bautizar allá. ¿Para qué? Para que cuando se bautice los pecados se los lleve el agua. Eso es misticismo, eso no es así. Y la Biblia no enseña así. Claro. Ahora, hay prácticas de ungir, y entonces es lo que Daniel dice, es apartar, separar. Hay un llamado y hay cosas que hace Dios, ¿sí? Pero hay que tener especial cuidado, porque hoy por hoy hay una gran cantidad de personas que dicen: y yo lo voy a ungir, y hacen unas prácticas con sus manos. A eso hay que tener especial cuidado, porque no va conforme a. Y que otra cosa, lavar el pelo de aceite, eso es más bien complejo. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener en cuenta lo siguiente: o sea, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, es porque esa persona reconoció sus pecados, se arrepintió y le dijo: Señor, yo estoy cansado de esto, perdóname mis pecados, Señor, entra en mi corazón, yo te recibo. Tiene que recibirlo, porque es una cosa que es personal. Yo te recibo en mi corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Cuando la persona hace esa entrega completa, el Espíritu Santo viene al corazón del hombre y habita ahí para siempre, que es el bautismo, que es simplemente una señal de que ya recibió al Señor Jesucristo, que ya está listo para pertenecer a una congregación y ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso, entonces vemos que Samuel unge a Saúl. A Saúl lo coge a quemarropa, él no sabía lo que le estaba pasando. Pero directamente, después de ungirlo, continuamos leyendo en el capítulo 10, versículo 2, dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Cespa, los cuales te dirán: las armas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las armas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Y luego de que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, y los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos saldrá el candero.
flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Entonces aquí vemos que, o sea, en el momento así como de impacto, diga que usted es un libro y usted tiene que hacer lo siguiente apenas salga acá. Y todo esto le va a pasar, y se va a encontrar con fulanito, y va a recibir unos panes de peranito, y, o sea, le da... Dios sigue guiando a todo lo que había que hacer. Exacto, todo lo que tenía que hacer. Y con detalles para que no fuera a decir que es que le están engañando, no. Que es algo que viene directamente de Dios. Y continúa diciendo, versículo 7, y cuando haya sucedido estas señales, es decir, todo esto era, ¿sabes? Samuel, Dios se lo dijo a Samuel y Samuel se lo dijo a Saúl para que viera que era una señal de Dios. Dice, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, esto de alguna manera es como que le dice, venga, usted va a estar en un lugar que va a estar como cercano a donde están los filisteos vigilándolos. Y usted va en ese punto, ya va a tener toda la autoridad para hacer lo que tenga que hacer. Pero Samuel no le dice a Saúl qué es lo que tiene que hacer, sino que lo que bien le pareciera, lo que viera que está en su mano hacer. ¿Sí? Y hasta ahí llega la instrucción. Listo. Dice el versículo 8. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y santificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese es el punto en el que ya Saúl queda con una instrucción. Primero ya quedó separado. Y segundo, Samuel le da unas instrucciones claras. Unas instrucciones que si uno leyese entre líneas, lo que significaba era como que usted va a empezar ya la batalla. Usted se va ya a declarar rey y usted tiene que ir a buscar en un lugar que se llama Gilgal. ¿Cierto? Y esa fue la instrucción. Ahora vamos a continuar leyendo qué pasó. Dice el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Es decir, en ese momento sucedió que él dijo, ay, venga, que es que esto es de verdad. Entonces él empezó a hacer exactamente todo lo que había dicho el profeta que iba a pasar. ¿Sí? Pero dice el versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas, es decir, que había pasado todo lo que le había dicho cuando llegó el momento de los profetas. He aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Porque claro, eso no es normal, ¿cierto? Que un muchacho que ellos conocieron desde niño termine profetizando. Es una cosa como... comunicativamente porque no había sido separado por profeta. Eso. Si uno ve, por ejemplo, los profetas desde niños, eran como los educaban. Como Samuel. Exacto. Estuvo aquí del arca y del templo, toda su niñez está. Sí, y es bueno aclarar que los profetas eran en el Antiguo Testamento. Ajá. Hoy no hay profetas, porque la profecía ya está escrita. Hay personas que salen a decir que son profetas, pero no es así. Y se les respeta, sí, pero la profecía ya está escrita. Ahí sí, claro, se requería, porque Dios le hablaba al pueblo a través de sus profetas. Y él hacía como él quería. Este caballerito Saúl antes no lo hacía, pero el Señor lo colocó con otro grupo, identificado con esa práctica, y lo que dijo fue porque venía de parte de Dios. Igual, la Biblia no nos da detalles sobre qué dijo ni qué profetizó, no importa, porque esa no es la parte importante. Ahora, ¿qué parte es importante? Que aquí nos dice que en ese momento el Espíritu de Dios bajó sobre él. Hay una diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La diferencia es que en el Antiguo Testamento no todo el tiempo el Espíritu Santo de Dios estaba en las personas, ¿cierto? Sino que eran momentos muy puntuales. En cambio vemos en
en el Nuevo Testamento, que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu hace morada en nosotros. Habita. Entonces, o sea, no es como que llega y se va. Porque, por ejemplo, ¿con quién también llegaba y se iba? Con Sansón, ¿cierto? Y esa permanencia dependía de que no se cortara el pelo. Cuando se cortaba el pelo, hasta ahí le llegó. ¿Sí? Pero ya hoy en día es diferente. Pero en esa época todavía se daban de esa manera. Y vemos que la gente empezaba a decir, ¿cómo así? Saúl también entre los profetas. ¿Sí? O sea, eso era una cosa que era fuera de lo común. Y dice el versículo 12. Versículo 13. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. 14. ¿Y entonces qué pasa cuando llegó al lugar alto? ¿Qué era lo que intuiría uno que debía hacer entonces Saúl en ese momento? Lo que yo le pusiera la mano. O sea, es posible que él en ese momento hubiera dicho, vamos a luchar contra los filisteos, y Dios hubiera estado con él. ¿Por qué? Porque él era quien Dios había dado como rey. Pero resulta que no sucedió así. Vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 14. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Porque claro, es que el sobrino llegó profetizando, eso no es normal. ¿Qué pasó? Entonces, y le respondió, a buscar las armas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué dijo Samuel. Porque claro, o sea, si estamos de Samuel y yo profetizando, algo tuvo que haber pasado. O sea, el ciego no era. Y entonces dice el 16, y Saúl responde a su tío, nos declaró expresamente que las armas habían sido dadas, mas del asunto del reino, de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que Saúl, además que por miedo o por pena, vaya uno a saber, dijo, no me puedo poner a dar tanta boleta. Estaba paniqueado, dice, ¿no? Se paniqueó. Claro, y después de que había pasado un milagro, porque es que todo eso que sucedió no era normal, él decidió que no, que iba a quedarse de bajo perfil. Entonces dice el versículo 17, que después del versículo 16 y el 17 pasó un tiempo que no nos dice cuánto fue, pero con seguridad fue bastante, porque resulta que dice el versículo 17, después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa. Entonces yo dije, por eso está escrito ahí, Gilgal o Mizpa, porque donde le había dicho que fuera para Gilgal. Entonces quiero que miremos un momentito el mapa, porque es que esa parte me dejó a mí muy pensativo. Resulta que Gilgal queda por acá, este puntico blanco de acá, Gilgal, y Mizpa queda por acá. Y esto es una distancia que es larga, es como decir que uno va de aquí a, no sé, a Angelópolis, una cosa así, claro, eso no es tan lejito. Amagá, que es más conocido. Sí, pues pero Angelópolis queda un poquito más allá. Entonces, claro, es que no era tan cerquita, era más bien lejitos. Y eso me dejó a mí pensando, porque entonces, ¿qué pasó? Hasta cierto punto, Saúl no estuvo como obedeciendo como la instrucción como se esperaba que la hiciera. Porque si Dios le dio toda la instrucción completa a Samuel y el final era que tenía que llegar a Gilgal, y el final fue que no llegó a Gilgal, es que en algún punto algo pasó, ¿cierto? ¿Y eso qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Entonces resulta que listo, no llegó a Gilgal, entonces después Dios le había dicho a Samuel como que no, reúna al pueblo en mismo. Entonces dijo el versículo 17, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os liberé de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Mati, y de ellos fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Se escondió. Se paniqueó. Entonces, mira que algo sí pasó. Y lo que pasó es que y se escondió.
Entonces dice el 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová. Ojo pues, ¿no? Le preguntaron a la familia, ¿dónde está? Nadie sabe. Entonces tuvieron que preguntarle a Jehová. Y me preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido al día que el varón. Y le dijo Jehová, he aquí, él está escondido entre el pagar. Pero lo dijo Dios. Dios. Sí, se le esconderá al Señor. Sí, esta es una escena muy, muy particular. Es que, ¿quién sabía que ya Saúl iba a ser rey? Saúl. Y entonces piensen por un Perdón, momento. al revés. Samuel sabía que Saúl iba a ser rey. Sí, pero piensen por un momento, hermanos. Nunca han tenido rey. Siempre han sido gobernados por Dios. Pero ya se viene algo y ya Samuel le dijo a Saúl muchas cosas y entonces él está atemorizado. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande. Y este muchacho con todas sus características, entonces pues, yo diría que lo lógico es que alguien diga, yo voy a ser el rey. Entonces, pero no, este no hizo eso. Se atemorizó y se escondió. Entonces, al final, Dios mismo lo cogió y no se venga que estás escondido por allá. Entonces fueron y lo buscaron. Entonces, dice 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros para arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, ese para esconderse era más bien difícil porque resaltaba. Era muy alto. Y el versículo 24 dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo todas las leyes del reino, ¿sí? Y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Samuel también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces aquí vemos una escena muy curiosa, porque por un lado está este muchacho Saúl, que ya de hacía tiempo Samuel lo había ungido y le dijo: usted va a ser el rey. Y él, en vez de ser obediente y tomar la posición que le correspondía como rey, ¿cierto? Porque ¿para qué querían ellos un rey? Para que los llevara a la guerra, para que los dirigiera. Él no hizo nada, sino que se quedó callado y tuvieron que ir a buscarlo y se escondió. Y después de que lo recuperaron, ahí sí dijo: vea, este es su rey. Y además, no era un rey feíto, era alguien del cual el pueblo dijo: ven, este es el más alto. Y además es bien parecido. O sea, era una persona con la que ellos decían: es que este es nuestro rey. Entonces, y todo el mundo dijo: viva el rey. Pero aún así, vamos a empezar a ver de que el tema de los reinados es más bien complejo. Porque también había gente que decía: este nos va a salvar. No, antes lo procuraría. Aquí hay algo muy importante, que me parece muy bonito, es mirar el Señor, la bondad de la gente, pues con bondad a la gente que pone la mirada en cosas exteriores. Si él hubiera como puesto un hombre bajito, feíto, regordete, no sé qué, él hubiera podido traerlo, se los trae y se los presenta. Pero como siempre se quejaban de Dios, les mostró hasta el último momento que lo mejor, lo más que los ojos de ellos carnales podían mirar, eso fue lo mostrado. Ahora, durante el estudio que nos sigue, vamos a seguir viendo más sobre Saúl, porque Saúl es un personaje bien interesante, que se equivocó mucho, pero del cual vamos a aprender también más. Pero la parte importante para el día de hoy es que vemos varias cosas. Lo primero es que Saúl no siguió la instrucción de manera fiel. Y como dicen en el desayuno, se sabe lo que va a hacer el almuerzo. Entonces, vamos a ver que eso al final de sus días también se vio reflejado. Y también que el pueblo ya hizo una elección. Entonces, a nivel de aplicaciones de estudio, hay dos aplicaciones de estudio para la clase de hoy. Dice: ningún ser humano, sino Cristo, es el libertador por excelencia. Ellos querían a alguien que los liberara, pero deben haber buscado a Dios, no buscar un rey. Pero bueno, ya van a tener rey y vamos a ver qué pasa con los reyes. Y la otra es que decisiones mal tomadas conducen al desastre. Entonces,
aquí quedamos en suspenso para ver qué pasa después